quiero contarte una historia. El mundo está lleno de organizaciones con muchísimo poder en sus manos. Gobiernan desde las sombras, controlan imperios económicos, manipulan gobiernos, eliminan amenazas sin dejar rastro. Pero todas tienen algo en común. Le temen a un solo individuo, un hombre que supera los 60 años. Su nombre es Pedro. Y aunque parezca increíble, ese hombre ya no es parte activa de ningún grupo, pero su sombra todavía los atormenta. En un callejón oscuro, un hombre ensangrentado yace en el suelo, débil, al borde de la muerte. Mientras respira con dificultad, murmura, si hubiera aceptado su destino, habría mantenido su reputación como el mejor asesino de la historia. Pero ya es demasiado tarde. Miles de personas lo están buscando para eliminarlo. Le robaron todo. El fruto de su trabajo, el dinero que ahorró toda su vida, todo lo perdió. Qué irónico, dedicó su vida entera a una organización y ahora esa misma organización lo traicionó. Ahora piden su cabeza. Ese hombre, debilitado, mira con asombro y miedo al que está frente a él y le dice, tú eres ese hombre, Pedro. No tiene sentido. Todos te tienen en la mira. Miles te buscan día a día esperando el momento perfecto para matarte, pero nadie ha podido hacerte daño. Ni siquiera han podido encontrarte. Sé que eres una leyenda, pero eso es imposible. Entonces Pedro, sereno, le responde, ¿quieres que te diga la verdad? El mundo entero podría buscarme en todos los rincones del planeta, pero nadie será capaz de encontrarme porque el Pedro que todos están buscando ya no existe. El hombre, aterrorizado, apenas logra susurrar, imposible, tú eres ese Pedro. 3 meses antes, un hombre de edad avanzada, llamado señor Bae, es contactado repetidas veces por teléfono. Una voz insistente le reclama, ya se lo hemos dicho varias veces, deje de ignorarnos, su salud está en juego. ¿Por qué ha dejado de asistir a sus citas médicas? Al menos podría contestar nuestras llamadas. Si sigue así, solo le quedarán 3 meses de vida. Pero Bae, sin alterarse, responde, morir no me aterra en absoluto. ¿Por qué lo haría? Siempre he vivido al borde de la muerte. Dediqué 50 años de mi vida a esa corporación, y no me arrepiento de nada. He tenido una vida muy plena, pero, pensándolo bien, nunca tuve la oportunidad de tomarme una foto. Más tarde, en una pequeña librería, entra una joven saludando con cortesía. Se acerca al mostrador y dice que está buscando un libro de texto para un alumno de secundaria. El anciano, que resulta ser Pedro, se queda pensativo por un instante, y luego sonríe. Con amabilidad, le da la bienvenida y le asegura que ahí encontrará todo lo que busca. Ella le pregunta si tiene libros de secundaria, y Pedro le responde con seguridad, claro, tenemos libros de todo el mundo y una variedad de ediciones. Puedes encontrar desde versiones de 1960 hasta las más actuales. Ella le dice que cualquier edición reciente le sirve, porque es para su hermanito menor que está en secundaria. Pedro la observa y deduce que ella misma es estudiante. Le pregunta si estudia en la preparatoria de la Manzana. Ella, sorprendida, responde que sí. Pedro añade, estás en tercer año, ¿cierto? Solo los de tercer año llevan esa etiqueta verde. Ella asiente, impresionada por lo observador que es. Pedro le dice que lo sabe todo sobre ese barrio. La chica mira los libros, pero duda. Dice que no necesita tantos, y que no le alcanza. Solo trajo 1000 wons. Además, pregunta si los libros están nuevos, ya que aún tienen el empaquetado. Pedro responde, no los necesito, tú les darás un buen uso. Ella se sorprende por su generosidad, pero antes de poder negarse, Pedro le quita el empaque a los libros y dice, ahora son de segunda mano. Ella insiste en que no puede aceptar un gesto tan grande, pero Pedro la mira con sinceridad y le dice, sé que quieres mucho a tu hermano menor. Tu mirada me lo dijo todo. Cuida mucho a tus seres queridos mientras puedas, así vivirás sin remordimientos. Entonces la chica, con algo de curiosidad, le pregunta, ¿se arrepiente de algo en su vida? Pedro se detiene, deja de hacer lo que estaba haciendo y dice, llevo varias décadas en este planeta. Es inevitable que me arrepienta de varias cosas, pero algunas de ellas en ese momento, recuerda una conversación del pasado donde alguien le decía, no queda otra opción, es la única forma de que tú y tu hija puedan sobrevivir. Pedro sale del recuerdo y añade, dudo que entiendas mi punto de vista en estos momentos, pero quiero que te esfuerces al máximo por tu hermanito y no tomes decisiones que podrían carcomerte la conciencia. Entonces la tensión se rompe. Vemos a la chica, preparada para matarlo. Pedro le dice con calma, aún estás a tiempo de retirarte. No te mataré si lo haces. Ella, atónita, piensa, ¿cómo se dio cuenta? Pedro la mira y le dice que conoce los rostros de todo el cuerpo estudiantil de esa preparatoria, pero nunca antes la había visto. La conversación que tuvieron le ayudó a verificar su identidad. Ella le dijo que estaba en tercer año, pero la preparatoria abrió sus puertas hace tan solo 2 años. Entonces ella lo entiende. La atrapó. Pedro continúa. Le dice que lo que más la delató fue el olor a sangre. Él lo conoce a la perfección. Siempre ha estado rodeado de ese aroma. ¿Pensó acaso que un poco de perfume bastaría para ocultar el terrible hedor de su cuchillo? La chica se estremece. Ha estado jugando con ella desde el inicio. Ya no queda de otra. Tiene que eliminarlo. Pero entonces un pensamiento la golpea.
¿cómo es posible? Ella tiene el cuchillo, tiene la ventaja, pero siente, con una certeza aplastante, que va a morir ahí. Pedro deja salir un poco de su sed de sangre, solo un poco pero suficiente para congelar el ambiente. Ella tiembla. Pedro deja los libros sobre la mesa y le dice, llévate los libros. Una de las cosas que me dijiste sí era verdad. Tienes un hermano menor. He trabajado en este negocio por 50 años. Puedo leer a la gente con solo observar su mirada. Sé que creciste en el orfanato Jeongwan, ¿no? Yo también. Han pasado muchas décadas, pero las estrategias del orfanato no han cambiado. Sin embargo, parece que ella olvidó un detalle crucial. Pedro le recuerda que su organización estipula algo claro. Si fallas en dar tu servicio de voluntariado se llevará a cabo el plan B. Sin darle tiempo a reaccionar, Pedro se lanza hacia ella y la agarra por el cuello. La chica apenas puede pensar una sola cosa que es el plan B. En eso entran dos asesinos por el techo del lugar, y Pedro salva a la chica. Le dice, si fracasas en la misión, pasarán a eliminar al objetivo y al voluntario. La chica se percata de algo. Pedro ha recibido un disparo en el estómago. En ese momento llegan hasta donde estaban y le siguen disparando. Mientras Pedro continúa protegiendo a la chica, saca un arma, pero ya era tarde, ya tenían a la chica de rehén. Pedro se maldice solo, pero es interrumpido por un fuerte puñetazo que lo manda a volar. El que lo golpeó dice, no me jodas. Es imposible que este viejo sea Pedro, el asesino legendario, pero enseguida se disculpa con respeto. Lo siento mucho, don Pedro. Usted es una leyenda, el asesino de las hazañas que nunca podremos lograr. Aparece un hombre con el nombre clave, Octópodo. Es el informante del jefe, su habilidad sigue siendo desconocida. Con una expresión imperturbable, observa a Pedro mientras lanza una frase que hiela la sangre. Parece que ni las leyendas se pueden salvar del cáncer. Pedro, herido pero firme, exige respuestas, pregunta por qué lo quieren matar, asegurando que no ganarán nada con ello. Octópodo le responde que ha puesto nervioso al jefe. Pedro, aún sin entender del todo, pregunta por qué. Octópodo explica que hay miles de personas allá afuera que desean eliminarlo, y que no tendrá escapatoria. Luego revela la recompensa por su cabeza, 7.600 millones de wons, lo que equivale a aproximadamente 6 millones de dólares. Pedro se sorprende. Comenta que esa cantidad es exactamente lo que tenía en su cuenta bancaria. Octópodo confirma que la organización le pagó ese dinero por dedicar toda su vida a ese trabajo, pero ese monto se transformó en el premio de una cacería. Y con una sonrisa retorcida, dice que no ve razón para no intentar ganar ese dinero, que sería tan fácil. Le pide a Pedro que le haga un favor y le permita matarlo. Antes de que Pedro pueda responder, recibe un fuerte puñetazo, seguido por una ráfaga de golpes, uno tras otro. El atacante le grita que no tiene sentido prolongar lo inevitable, que de todas formas va a morir. El cuerpo de Pedro es lanzado hacia atrás, impactando contra un grupo de libros. Uno de los agresores cree haberlo noqueado. Octópodo se acerca a Pedro, pero él, malherido en el suelo, aún tiene fuerzas para un último movimiento. Saca una granada cegadora y la lanza, diciendo que tiene un regalito para ellos. Octópodo se maldice mientras el lugar se llena de un resplandor cegador. En la confusión, uno de los hombres grita que Pedro escapó, maldice el haber sido conducido hasta la puerta trasera a propósito. Octópodo, con rabia, asegura que no podrá escapar debido a la gravedad de sus heridas. Ordena que lo busquen rápidamente. Mientras tanto, la chica lo observa todo. Más tarde, en otro lugar, Pedro aparece en un parque, bajo la lluvia. Sangra y apenas puede mantenerse en pie. Dice que ni siquiera pudo defenderse, que los años le han pasado factura. Reflexiona sobre su pasado, nunca tuvo la oportunidad de conocer cómo era la vida fuera de esa corporación. Mientras otros niños aprendían a escribir con un lápiz, él derramaba sangre aprendiendo a usar un cuchillo. Mientras otros adolescentes reunían valor para llamar a sus primeros amores, él aprendía a espiar llamadas hasta que le sangraran los oídos por el dolor. Envidia a quienes pudieron tener citas a ciegas en su juventud. Él nunca pudo vivir eso. Trabajaba como espía ruso en pleno invierno. A su edad, muchos adultos ya están casados, con familias y nietos, pero él sacrificó esa etapa para sobrevivir en el campo de batalla. Dedicó casi toda su vida a ese trabajo. Cuando entró el nuevo jefe, todo cambió. Recuerda lo que ese jefe dijo, que Pedro estaba a un paso de tener demencia senil. Tenía grandes expectativas por su magnífica reputación, pero se ablandó por culpa de la enfermedad. Ahora solo esperaban su muerte. Decidieron deshacerse de él. Fuera de esos recuerdos, Pedro expresa su frustración. Sacrificó todo por esa organización. No siente que merezca una fortuna o reconocimientos, pero se niega a aceptar que vale tan poco a sus ojos. Se pregunta cómo se atreven a maltratarlo a ese nivel. Asegura que aún no puede morir. No permitirá que se lleven ese dinero. Repite mentalmente esas palabras.
ese dinero. En medio de la lluvia, recuerda a su hija, y comienza a llorar mientras cae, sin fuerzas, sin poder hacer nada más. De vuelta en la guarida de Octópodo, dos hombres conversan. El del abrigo negro maldice porque Pedro se escapó. Dice que si lo hubieran matado, ya serían ricos. El del abrigo verde también está molesto. No puede creer que estén ofreciendo tanto dinero por matar a un viejo como ese. El de abrigo negro responde que es una leyenda, pero el otro le dice que no subestime lo que la gente es capaz de hacer por dinero. Él que renunció a su título de campeón de kickboxing para dedicarse a eso. Asegura que matará a Pedro, que lo dejará tan frío como el pulpo que agregan a la sopa, y que su vida dará un giro completo con la recompensa. En ese momento, Pedro aparece en el lugar. Observa una fotografía sobre la mesa y comenta que esa es la primera foto que le han tomado en toda su vida. El de abrigo verde se sorprende y pregunta quién rayos es. El otro lo reconoce de inmediato. Es Pedro. Pedro dice que nunca les dio permiso para tomar esa foto. El de abrigo negro se disculpa, diciendo que lo confundió por la camisa. Pedro, sin alterarse, responde que él tampoco entiende bien qué pasó, que cuando despertó se veía así. El de abrigo verde le pregunta qué está murmurando, le dice que se equivocó de lugar, que ese es un lugar peligroso para chicos de su edad y que se marche. Pedro le responde que se equivoca, que está en el lugar que buscaba. Y con voz firme exige que lo lleven con Octópodo, mientras que Pedro lo agarran por las muñecas. Los dos hombres se miran. El de verde supone que es uno de sus colegas y le pregunta qué lo trae por ahí. Luego le advierte que, si es parte de la competencia, no podrá salir de allí con vida. Le lanza un puñetazo, pero Pedro lo detiene sin problemas. El de verde no lo puede creer. Piensa que es imposible que ese viejo sea Pedro, el asesino legendario. Pedro lo confirma. Dice que es el mismo que viste y calza. Luego, con solo un apretón, le destroza la mano. El otro hombre intenta atacarlo, pero Pedro lo golpea múltiples veces en cuestión de segundos. El de abrigo verde, con un cuchillo en la mano, pregunta quién rayos es. Pedro le responde que si sabe cómo blandir un arma de filo, pertenece al tercer nivel. El otro, confundido, pregunta qué mierda está diciendo. Pero Pedro continúa, si sabes usar cualquier arma, eres un luchador de segundo nivel, y los de primer nivel pueden convertir cualquier objeto en un arma. Molesto, el de verde grita que todo eso es una tontería, lo llama charlatán y amenaza con callarlo. Corre hacia Pedro, pero este lo derrota en un instante. Lo agarra por el cuello con el mismo pulpo que estaba en la olla y lo arrastra por todo el lugar, para luego meterle la cabeza dentro de la comida caliente. El hombre, derrotado, pregunta quién es y cuál es su objetivo. Pedro recoge la fotografía que habían tomado de él y observa la imagen. Pregunta si ese es el único registro que tienen de su cara. Luego lo dice con firmeza. Él, Pedro, fue el asesino del mundo y mientras fuma, declara que cuando despertó, notó que su cuerpo se veía igual al de su juventud. Y lanza una última advertencia, los reta a intentarlo, duda que puedan vencerlo, porque el viejo Pedro que conocían ya está muerto. En otro lugar, Octópodo no logra ocultar su frustración. No puede creer que Pedro haya escapado. Murmura que pronto se publicará el anuncio oficial de la recompensa, y sabe que debe atraparlo antes de que eso ocurra. Frente a él está la misma chica que intentó asesinar a Pedro, ahora golpeada, con un parche en el ojo. Octópodo, sin rastro de compasión, suelta un comentario cruel. Pedro tiene cáncer, así que está a punto de volar al cielo de todas formas. Según él, como colega mayor, Pedro debería entregarle su fortuna. Sería un gesto bonito de su parte. Mientras tanto, Pedro abre la puerta de un restaurante y murmura con voz baja pero firme, «Te salvaste por hoy, Octópodo». En otra parte de la ciudad, algunas personas se detienen al verlo. Murmuran si ese joven será un modelo o algo similar. Pedro, al escuchar sus propios pensamientos, se da cuenta de lo imposible, la herida de bala que tenía en el estómago ha desaparecido, y el dolor abrumador del cáncer se ha esfumado. Está convencido. Esto no es un sueño, ha vuelto a ser joven. Aún no sabe cómo sucedió, ni por qué, pero algo es seguro, la organización ya no podrá reconocerlo. Aunque el rastro de Pedro esté por doquier, antes de cualquier otra cosa, necesita conseguir ropa a su medida. Caminando entre las calles, escucha una conversación entre dos jóvenes que discuten sobre contratos y dinero. Uno comenta que a una tal Lavín solo le pagaron 100.000, aunque supuestamente le sacaron 80 millones por un comercial. También mencionan que su madre está a punto de morir porque no les alcanza para la medicina. El otro le responde con total frialdad que es culpa suya por no revisar el contrato. En ese mismo lugar, un niño le dice a su padre que no puede respirar. El motivo: dos hombres fuman tranquilamente. Uno de ellos se burla del otro por gastar el resto del dinero en una bolsa Louis Vuitton, pero el otro se justifica diciendo que es director general de una empresa,
y que nadie lo tomaría en serio sin demostrar su nivel socioeconómico. Cree que con ropa de marca y un reloj Rolex los niños firmarán cualquier contrato. Pedro se acerca con calma, les dice que está prohibido fumar, y les pide que continúen su conversación fuera de la estación. Los hombres lo miran con desprecio. Uno de ellos le responde con sarcasmo, ¿nos hablas a nosotros, mocoso? Pedro responde que no ve a nadie más fumando. El hombre le advierte que no debería tratar así a sus mayores, que un día le darán una paliza. Acto seguido, el otro le da una bofetada a Pedro, diciéndole que se pierda, que tiene suerte porque está de buen humor, pero que tarde o temprano se meterá en problemas. Pedro se dirige hacia la puerta. Piensa que no debería perder su tiempo con ellos, así que no lo hará, pero solo les dedicará un par de minutos. Cierra la puerta con calma y se da vuelta. Los hombres se burlan, lo llaman superhéroe, pero Pedro los mira con seriedad y les dice que les dará una lección sobre cómo tratar a sus mayores. Uno de ellos se lanza a golpearlo, pero Pedro lo deja fuera de combate con 2 golpes simples. El otro, más agresivo, saca una navaja y le grita que no sabe con quién se ha metido. Pedro, sin alterarse, observa el cuchillo. Le explica que reconoce el tipo de arma que lleva, una navaja, pero que no sabe cómo usarla. Si la mueve de lado a lado sin cuidado, acabará cortándose sus propios dedos. El hombre, furioso, le grita que sí tendrá cuidado. Pedro le responde, con una aura aterradora, que su postura está completamente mal y que ni siquiera logrará rozarlo. El atacante se lanza al ataque, pero Pedro le arrebata la navaja al instante y lo golpea con ella misma. Luego le dice que no lo apuñaló, pero que si lo hubiera hecho, habría muerto 3 veces seguidas. El hombre, ya vencido, pregunta quién rayos es. Pedro se limita a decir que no sabe qué tipo de negocios turbios tienen, pero que si supieran cuál fue su antigua profesión, no los dejaría salir vivos de allí. Le aprieta el hombro con fuerza, dejando claro que no está bromeando. Finalmente, le recomienda que se cambie de pantalones, y que dejen atrás esa vida criminal. En otro momento, Pedro camina vestido con ropa elegante. Está molesto. Alguien se robó todo su dinero. Solo pidió una cosa, que no tocaran ese dinero. Ahora está convencido de que lo están tratando de la peor manera posible. Mientras camina, escucha a una chica decir que ganó una beca del Club de la Gloria. Un chico la felicita. Pedro entonces recuerda su origen. Creció en el orfanato Jeonghwan, un centro que formaba parte de una pequeña iglesia. Han pasado 50 años desde entonces. Ese orfanato, con el tiempo, creció hasta convertirse en una organización criminal poderosa, con influencia en gobiernos y la economía mundial. Pedro dedicó su vida entera a esa organización y ahora planea destruirla con sus propias manos. En otro lugar, dentro de una carnicería, un hombre le pregunta a Octópodo si no trajo refuerzos para atraparlo. Octópodo responde que no es necesario, que el sujeto ni siquiera merece su tiempo. Sería distinto si fuera una leyenda como Pedro, pero no lo vale. El hombre se molesta. Cree que el Club de la Gloria se ha excedido, y que no deberían anclarse en la reputación que Pedro les dio. Asegura que ese error los llevará a la tumba. Octópodo, indiferente, le responde que no le importa. Da por terminada la charla y dice que es hora de ir al grano. Si siguen dando vueltas, solo sufrirá más. El hombre intenta bromear. Dice que preparó un comité de bienvenida para él. Se refiere a Apiasti Wagner, empresa militar privada más aclamada del oeste desde 1984. Cree que Octópodo está sobrevalorado, que no forma parte de los 12 apóstoles del Club de la Gloria y que su arrogancia lo llevará a la tumba. Ordena a sus hombres que ataquen, pero Octópodo ni se inmuta. Cuando termina, todo el lugar está cubierto de sangre. El hombre no puede creer lo que ve. Dice que es imposible, que ningún humano podría hacer eso. Octópodo, imperturbable, le responde que su ceremonia de bienvenida fue decepcionante. Mientras lo devora con la mirada, literalmente muestra que puede morder su cuerpo como quiera. Nombre clave, Octópodo. Nivel BI, habilidad, contorsionismo total. Nota, primer lugar en el Campeonato Nacional de Jiu-Jitsu. El hombre de traje morado, aterrorizado, le suplica que no se acerque, pero Octópodo se lanza sobre él sin dudar. Más adelante, Octópodo recibe un reporte, destruyeron todas las cámaras de seguridad y no hay rastros de armas en la escena. Con tono grave, deduce que todo indica que fue Pedro. No entiende cómo pudo sobrevivir ese vejete, y mucho menos cómo obtuvo la fuerza para matar a sus subordinados. Concluye que falta poco para que se publique la recompensa. Ya no queda tiempo, tiene que atraparlo a toda costa. Le pide a la chica, la misma que Pedro salvó antes, que le avise si sabe algo. Ella recuerda el momento en que él le salvó la vida, y responde que sí, señor. En otro punto de la ciudad, en un restaurante, un mesero le informa a Pedro que el local ya está cerrado, pero Pedro no se detiene. Octópodo lo ve entrar y le pregunta quién le permitió entrar, si tiene alguna reunión pendiente de la que no le avisaron. Pedro le responde que lamenta venir sin previo aviso, pero que tienen cuentas pendientes. Octópodo, con tono burlón, pregunta si se trata de un préstamo o algo así. Pedro asiente. Dice que sí, un monto exorbitante, casi 600 millones de wons. Octópodo guarda silencio. Luego ordena cerrar la puerta. Supone que el joven frente a él es un socio de Pedro, y lo amenaza,
no saldrá de allí con vida. Mientras lo observa, piensa que hay algo extraño. No sabe quién es este tipo, ni cómo se enteró de la recompensa. Sabe que no pertenece a la organización. Empieza a preguntarse, ¿será un hijo secreto de Pedro, su pupilo, tal vez? No tiene sentido. Pedro siempre actuó por su cuenta. Ambos se miran fijamente. Octópodo le ofrece dos opciones. Si coopera y dice dónde está Pedro, podrá irse en paz. Si se niega, morirá en el acto. Pero Pedro no elige ninguna. Dice que ninguna de esas dos opciones lo convence del todo. Le revela un secreto. Nadie ha vivido para contarlo luego de escuchar las siguientes palabras, y Octópodo no será la excepción. Existe una tercera opción. Yo soy Pedro y yo tomé la vida de tus subordinados. Octópodo, paralizado, solo alcanza a decir, ¿qué acabas de decir? Pedro se mantiene firme frente a Octópodo, quien no logra procesar lo que acaba de oír. Pedro repite con voz seca que él fue quien mató a los subordinados. Octópodo lo mira confundido, pero su mente no deja de dar vueltas. Nada encaja. Si Pedro no lo hizo, ¿quién es este joven? ¿Por qué vino a atacarlos así? Decide confrontarlo y le advierte que lo que sostiene en la mano es un arma de verdad. Le exige saber su relación con Pedro. Pero Pedro, en lugar de responder, dirige la mirada hacia la chica herida, con el rostro golpeado. Entonces pregunta si realmente quiere saber la verdad. Octópodo dice que sí. Pedro le dice que hay una forma de averiguarlo, que lo mate. Octópodo se ríe. Dice que nadie le gana en eso, pero luego da la orden de no matarlo, que necesita que pueda hablar. Su subordinado acata de inmediato, pero Pedro no le da oportunidad. Lo mata de un solo movimiento, directo a los puntos vitales. La chica observa la escena con asombro. Pedro analiza al asesino caído. Tiene su misma edad, pero ni la organización ni el mundo entero cuentan con alguien así de talentoso. Lo encuentra interesante. No sabe si fue suerte, pero lo considera admirable. Le pregunta a qué organización pertenece y dice que sería un honor que trabajara con él. Pero antes de que Pedro pueda decir algo más, Octópodo pierde la paciencia y abre fuego. Las balas impactan contra la mesa que Pedro usa como cobertura. Octópodo lo menosprecia, asegurando que una mesa no lo salvará de balas reales. Le exige que hable sobre Pedro y le ofrece trabajo. Dice que tiene muchas vacantes para alguien con su potencial. Se acerca al lugar donde cree que está el cuerpo, pero al mirar debajo, se detiene en seco. No es sangre lo que ve, es aceite de chile. Pedro ha desaparecido. Octópodo busca desesperado. Lo siente a su lado y apenas reacciona, Pedro lo baña con aceite de chile, cegándolo, y en un abrir y cerrar de ojos lo ataca. Lo apuñala con una rapidez brutal. Octópodo cae sangrando y piensa que jamás había enfrentado a alguien así. Pedro le parte el cuello con un solo golpe y se aleja en silencio, creyendo haberlo eliminado. Pero Octópodo no está muerto. En el suelo, recuerda su entrenamiento. Su maestro le enseñó que siempre debían tener una táctica definitiva, porque un día se encontrarían con alguien más fuerte. Él dedicó su vida a perfeccionar la suya. Estaba seguro de que nunca perdería. Entonces, pone en marcha su plan. Agarra la pierna de Pedro y se enrosca en todo su cuerpo. Parte la columna, las piernas y los brazos, gritando que ha trabajado como asesino desde antes de que él naciera. Cree haber ganado. Pero Pedro, con voz firme, le dice que no va a morir. Octópodo se sorprende. Ve a Pedro de pie y se da cuenta de que ha confundido los cuerpos por culpa del aceite. El hombre que sostiene no era Pedro. Observa y comprende que está ante alguien superior a los 12 apóstoles. Cree que puede negociar. Le ofrece a la chica a cambio de su vida. Le dice que es novata, que le puede servir. Le pide que se la lleve y hagan como si nunca se hubieran visto. La chica se niega, pero Octópodo le dice que su opinión no importa. Pedro lo escucha y dice que es una oferta difícil de rechazar. No le sorprende que venga de alguien del Club de la Gloria. Octópodo sonríe, creyendo que lo ha convencido, pero Pedro lo detiene. Le recuerda la táctica definitiva. Octópodo se paraliza. Pedro repite la enseñanza que recibió años atrás. Nunca le des la espalda a tu oponente, aun si crees que ya ganaste. Si confías en tu victoria, estás muerto. Octópodo recuerda esa misma frase de su maestro y no puede creer que este hombre la repita. Empieza a sospechar que sí está frente a Pedro. Pedro le pregunta si recuerda lo que le dijo antes. Octópodo repite para sí mismo que quien ve a Pedro no vive para contarlo. Pedro le responde que exacto, y sin dejarle reaccionar, le rompe los brazos, la columna y el cuello con una velocidad imposible de seguir. En otro lugar, un agente informa que Octópodo murió. Todas las cámaras de seguridad fueron destruidas y no encontraron rastro del asesino. Su superior se muestra incrédulo. Dice que el viejo estaba moribundo por un disparo, pero se recuperó en un día y mató a 4 asesinos de buen nivel. Da la orden de publicar la recompensa. La misión es clasificada como nivel SSS. El monto sigue siendo el mismo, 7.600 millones de wons. A partir de ahora, los asesinos de la gloria pueden matar a Pedro si lo consideran necesario. En medio de una calle llena de gente, Pedro camina entre la multitud. Todos observan las pantallas
pantallas que muestran su rostro envejecido. El anuncio oficial de la recompensa ya es público. Pedro lo observa y murmura que no tendrán que buscarlo, porque él será quien los visite primero. Pedro, decidido a destruir al Club de la Gloria, reconoce que no podrá hacerlo solo. Menciona que necesitará aliados y ya tiene a alguien en mente, aunque no está seguro de querer trabajar con ella. En otra escena lo vemos entrar a un lugar escondido, criticando la cantidad de vagabundos cada vez que regresa. Busca una puerta secreta oculta entre anuncios extraños y al encontrarla, baja por una larga escalera hasta llegar a una habitación excéntrica. Al observar todo a su alrededor comenta lo extravagante que sigue siendo el lugar, lleno de lujos innecesarios, porcelana costosa y ropa chillona, lo cual no entiende ya que su propietaria es ciega. De pronto, una mujer lo apunta en el cuello con un objeto afilado. Solo por el olor, ella deduce que no es un borracho ni un ladrón común. Sabe que es un asesino. Cree que fue enviado por la Gloria y lo ataca con intención de matarlo. Pedro esquiva todos sus movimientos con facilidad hasta que queda de espaldas contra una pared. La mujer se queja cuando daña un tapiz costoso al esquivar otro de sus ataques. Pedro reflexiona, sospechando que tal vez ella siempre le mintió y en realidad puede ver. En un movimiento rápido la derriba con fuerza. Ella se sorprende por el nivel que muestra y, aunque lo alaba, dice que es blando y que no se atrevería a matar a una discapacitada. Ordena a su perro, Alexander McCain, que lo ataque, pero el animal no hace nada. Más tarde, mientras beben juntos, la mujer no puede creer que Pedro haya rejuvenecido. Lo toca, lo huele, lo interroga durante media hora intentando entender cómo lo logró. Él, harto, le pide que pare y le pregunta qué está haciendo. Ella solo quiere saber cómo murió, creyendo que ese es el secreto. Le hace preguntas cada vez más extrañas sobre métodos de muerte, deseando ella también volverse joven. Pedro simplemente le da un golpe en la frente. La conversación cambia de tono cuando ella le pregunta si de verdad piensa destruir a la organización solo. Pedro lo confirma y explica que tiene un plan. Dice que entrará al ojo de la tormenta. Ella no entiende, pero Pedro revela que su objetivo es convertirse en un nuevo asesino del Club de la Gloria para destruirlo desde dentro. La mujer reacciona sorprendida. Cree que es una jugada brillante, ya que nadie podría reconocer al nuevo Pedro. Comenta que a veces le asusta lo astuto que es. Pedro le dice que ahora la asustada debería ser ella. Ella se muestra escéptica, recordándole que uno de los requisitos para entrar a la organización es provenir del orfanato Jeongwan. El viejo Pedro sí cumplía con eso, pero este nuevo, joven, no califica. Pedro, sin inmutarse, responde que existe otra forma. Poco después lo vemos ingresar a la preparatoria Sin Jeongwan, una escuela fundada por el Club de la Gloria. A primera vista parece un colegio privado común, pero en realidad es un centro de formación de asesinos. Allí se encuentra con chicas que lo miran impresionadas, comentando sobre lo guapo que es, su piel brillante y su forma de hablar. En ese entorno, Pedro escucha que solo los estudiantes que vienen del orfanato pueden entrar al curso secreto de asesinos. Sin embargo, él sabe que hay una excepción. Si destaca lo suficiente entre todos los alumnos, puede ser admitido. De pie frente al micrófono, frente a toda la escuela, Pedro se presenta con el nombre de Sang Heo Kim. Declara que su único pasatiempo y habilidad es pelear y que también es un asesino. Todos quedan impactados, incluida la mujer ciega, e incluso el perro parece asombrado. Entre los estudiantes del curso secreto, los asesinos murmuran preguntándose quién es ese novato. Pero Pedro no duda, él no necesita otra cosa solo que ellos lo recluten. Pedro, frente al micrófono, decide cerrar su presentación con un comentario que descoloca a todos. Dice que es un asesino porque mata el tiempo leyendo libros. Una chica que ve el video se ríe a carcajadas, diciendo que le encanta lo seguro que se muestra. Sin embargo, un chico la empuja, molesto, acusando a Pedro de coquetear con su novia, Yejin. Junto a su grupo, se enfrenta a Pedro, quien piensa que justo necesitaba una situación así para destacar. El chico se llama Ji-Seul Han, el más romántico del colegio, con apenas 22 días de relación con Yejin, pero ahora siente que Pedro le ha robado el amor de su vida. Lleno de rabia lanza un puñetazo, pero Pedro apenas se mueve y lo deja en ridículo con un pequeño golpe que le genera una enorme bola en la frente. En ese momento, llega un profesor, detiene la pelea y le dice a Pedro que llame a su padre. Pedro le responde con frialdad que está muerto, y el profesor, apenado, lo lleva consigo. Ji-Seul sigue intentando atacarlo, pero su compañero le revela que nadie lo está sujetando. Mientras tanto, otros estudiantes comentan sobre Pedro. Algunos creen que deberían investigarlo, otros piensan en eliminarlo. Cuando Pedro pasa junto a ellos con el profesor, una chica lo reconoce, es la misma que salvó cuando Octópodo intentó matarla. Se alarma al verlo allí, pensando que también quiere destruir la escuela. Más adelante, Pedro se sienta junto a esa chica. Ella lo reconoce como Pedro y le pregunta qué hace ahí. Él responde que solo busca alejarse de los que quieren su atención. Al ver que ella apenas come, comenta que su bandeja dice lo contrario. Ella le recuerda el trato, después de matar a Octópodo, le pidió que dijera que él fue el asesino para salvarse. Entonces le exige respuestas. Pedro afirma que no vino por ella, pero la chica insiste.
pensando que ahora quiere matarla. Lo culpa de haberla metido en problemas con la organización. Pedro, sin darle importancia, le dice que ahora al menos puede disfrutar de una buena comida gracias a él. Ella le grita que no entiende nada, que no sabe cuán terrible es ese lugar, que no tiene idea de quién es realmente. Pedro la mira y le propone que lo ayude. Ella le pregunta por qué debería hacerlo, y Pedro le dice que ya está de su lado. La llama por su verdadero nombre, Yuna. Ella se sorprende, preguntándose cómo lo supo, pero cuando levanta la vista, Pedro ya se ha ido. En el evento nacional de deportes, un chico llamado Jonathan, estrella del atletismo, anuncia su retiro. El motivo, el nuevo estudiante corre tan rápido que lo dejó sin esperanzas. Ese nuevo estudiante es Pedro, que corre sin esfuerzo. Giseul aparece consolando a Jonathan mientras las chicas rodean a Pedro. Desde los árboles, alguien los observa. En otra escena, Pedro se somete a una prueba de visión perfecta, dejando a todos boquiabiertos por su agudeza visual. Mientras tanto, continúa siendo vigilado en secreto. En la clase de tallado de fruta, la profesora cree que Pedro, con pinta de rico, no sabe usar un cuchillo, pero él la sorprende tallando un conejo de manzana tan perfecto que la maestra bromea diciendo que hasta Miguel Ángel envidiaría su trabajo. En otro punto del colegio, un profesor enfrenta a un grupo de chicos problemáticos. Uno se niega a limpiar, otro lo insulta, y lo graban mientras lo amenazan con denunciarlo por abuso. El profesor intenta poner orden, pero uno de ellos lo golpea brutalmente, diciéndole que arruinará su carrera. En medio del caos, ven a Pedro y se burlan de él llamándolo asesino. Pedro se acerca y les pregunta si dañaron al profesor. Los chicos se enfrentan a él, lo insultan y lo atacan. Pedro esquiva cada golpe sin esfuerzo, lanza a uno al suelo con su corbata, destruye un ladrillo al vuelo y, minutos después, los tres se disculpan con el profesor. Pedro le pregunta al maestro si está bien. El profesor, aunque agradecido, le recuerda que está prohibido pelear. Pedro le muestra que uno de los matones olvidó su teléfono. Entonces, sin aviso, el profesor lo ataca con una patada que Pedro bloquea sin dificultad. El profesor sonríe y le dice que sabía que tenía talento. Comenta que Pedro no derramó ni una gota de agua durante la pelea, lo cual lo delata. Le pregunta por qué tuvo que aprender a pelear así. Pedro responde, por venganza, porque perdió su casa, su familia, su dinero, todo lo que amaba, como si estuviera muerto. El profesor le ofrece unirse al club de voluntariado. Pedro sonríe, pues era justo lo que esperaba, sabía que ese hombre, el señor Lee, era el entrenador de asesinos del Club de la Gloria. Caminando por un pasillo, el profesor le explica que el club de voluntariado es en realidad el curso secreto de asesinos. No aceptan a cualquiera, los candidatos deben mostrar aptitudes excepcionales. Le advierte que para un alumno de intercambio como él, no será nada fácil entrar. Aún así, le da la bienvenida. Allí, en ese lugar oculto tras una fachada de bondad, se entrena a los verdaderos asesinos del Club de la Gloria. Pedro observa el lugar con desconfianza y pregunta en voz alta si realmente forman asesinos en ese sitio. Todos lo miran en silencio, mientras el profesor le anuncia oficialmente su ingreso al club. Yuna, sorprendida, se pregunta qué demonios hace Pedro allí y por qué la mira como si fueran amigos. Cuando Pedro le guiña un ojo, ella entra en pánico. Cree que quizás fue solo algo en su ojo, pero también teme que sea una señal de que va a matarla. Pedro se presenta como Sang Heo Kim, con una sonrisa tranquila, mientras piensa que el ambiente del club es demasiado común para ser una fábrica de asesinos. Dos chicos lo interrumpen indignados. Se trata de los hermanos Doko, Jung, especializado en velocidad, y Jae, en fuerza bruta. Critican su ingreso por no haber salido del orfanato Jeongwan, condición obligatoria. Pedro los observa y piensa que si viene de allí, de la primera división, aunque ahora nadie lo sepa. El profesor propone una ceremonia de bienvenida, y mientras algunos chicos bromean con hacer una barbacoa, los hermanos Doko lo toman literal, y se preparan para golpearlo. Yuna intenta advertirles que Pedro es peligroso, pero la ignoran. Lo acusan de ser un simple callejero sin experiencia y lo atacan. Pedro piensa que ha peleado unas 500 veces a lo largo de su vida, mientras los hermanos se lanzan con todo. Se mueven con fuerza y velocidad, creyendo tener ventaja. Hablan de convertirse en asesinos legendarios como Pedro el Apóstol, sin saber que ese mismo hombre es quien ahora está frente a ellos. Cansado de escucharlos hablar por turnos, Pedro les pide que lo ataquen al mismo tiempo. Ellos, enfurecidos, mencionan que llevan 18 años entrenando, mientras Pedro se burla internamente. Él lleva 65 trabajando como asesino. Sin embargo, deja que lo golpeen y finjan su victoria. Los demás miembros del club celebran, creyendo que los hermanos ganaron y que Pedro huyó por miedo. Más tarde, caminando por un pasillo, Yuna lo detiene. Lo acusa de haber fingido. Dice que lo estuvo observando todo el tiempo y notó que nunca apretó el puño ni sudó una sola gota. Pedro intenta negarlo, pero ella lo empuja contra la pared, exigiendo saber qué trama. Él responde que le contará, pero se escapa deslizándose por debajo de su brazo. Se despide diciendo que es hora de almorzar. Yuna lo corrige, es medianoche, idiota. En otro escenario, un conductor recibe una reserva de autobús por 1 millón de wons. Al llegar, se sorprende al ver que solo hay un pasajero,
un hombre elegante con una maleta. El hombre dice que tiene mucho equipaje, y al ofrecerse a ayudar, el chofer nota que la maleta se movió sola. Al subir al bus, el pasajero le propone una apuesta, que adivine lo que hay dentro. El conductor, aterrado, no se atreve a responder, pero está seguro de lo que vio, esa maleta tiene vida propia. De vuelta en el club, el profesor la reúne a todos y les presenta una misión oficial. Su cliente es el director del grupo DAEA, uno de los grandes patrocinadores de la gloria. Su hijo fue secuestrado, y quiere que lo rescaten, pero también busca venganza. El equipo que lo logre recibirá una licencia de voluntariado, lo que significa convertirse oficialmente en asesinos. Pedro piensa que al fin llegó el momento. Algunos alumnos dudan, desconfían de que una misión tan delicada se les haya asignado a ellos. Sospechan que algo no cuadra, pero los hermanos Doko se adelantan y se ofrecen como voluntarios, creyendo que solo ellos participarán. Sin embargo, Jung nota que Pedro y Yuna también alzan la mano. Jae se burla llamándolos el chico nuevo y la debilucha. Yuna responde con firmeza: quiere participar. Pedro le recuerda que él levantó la mano primero. Ella lo reta diciendo que es una misión solo para miembros oficiales. Pedro le responde que él también lo es, y que entró con una recomendación válida. Los hermanos Doko se preparan, creyendo que solo será cuestión de patear unos cuantos traseros, pero el maestro los detiene. Antes de comenzar, les da una última instrucción: deben ir al lugar de la misión y divertirse al máximo, porque todo ocurrirá en un parque de diversiones. El día comenzó con un ambiente festivo en el parque de diversiones Mundo Palán. El grupo, liderado por Pedro, Yuna y los hermanos Doko, llegó sin saber del todo qué esperar. El lugar estaba lleno de colores, trajes llamativos y turistas riendo, lo que descolocó a los chicos entrenados como asesinos. Jung, confundido, preguntaba si no sentían frío usando trajes de baño, mientras Jae no entendía qué estaban haciendo ahí. Yuna, aún más confundida, les recordó que no habían ido a divertirse, sino a cumplir una misión: rescatar al hijo del director Choi y capturar al secuestrador. Esa era la única información que el entrenador les había dado. Mientras caminaban por el parque, varias chicas se acercaron a Pedro, intentando sacarle conversación e incluso su número de TikTok, pero él ni siquiera entendía qué querían. Yuna, observándolo, no podía evitar notar lo seguro que se mostraba, como si ya supiera exactamente lo que estaba pasando, como si ya hubiese resuelto todo en su mente. Pedro sugirió ir a una atracción, pero al llegar, el encargado les negó el paso por no tener reserva. Jae se molestó porque nunca había escuchado que una montaña rusa necesitara cita previa. El trabajador, tranquilo, les dijo que podían quejarse en atención al cliente. Mientras algunos visitantes se burlaban de ellos por no saber usar la aplicación del parque, Yuna les avisó que ya no quedaban reservas para atracciones como el viaje en bote o la mansión embrujada. Jung, molesto, acusó a Yuna de querer solo divertirse en lugar de cumplir la misión, pero pronto todos se dejaban llevar por el ambiente del parque. Subieron a caballitos mecánicos, jugaron en los carritos chocones, y Jung incluso gritaba que su carro era el carro asesino. Yuna, resignada, aceptó que estaban peor que ella. Más adelante, Pedro y Yuna fueron atraídos por un puesto de juegos. El dueño, con una sonrisa falsa, los invitó asegurando que era muy fácil ganar un premio, aunque en su mente se reía, sabiendo que había puesto peso a los muñecos para que nadie ganara. Estaba convencido de que los haría perder su dinero, pero todo le salió mal. Terminó en el suelo sin entender cómo perdieron tan rápido. Pedro y Yuna, inocentes, le dieron las gracias y se alejaron. A lo lejos, Pedro miraba al grupo disfrutando del parque, y pensaba que tal vez era la primera vez que esos chicos vivían algo así, una infancia real, lejos del entrenamiento, la violencia o la muerte. Les deseaba que disfrutaran, porque nunca se sabe cuándo volverán a tener una oportunidad así. Pero Yuna no se olvidó de la misión. Aprovechó un momento para alejarse del grupo y revisar su celular. De pronto, captó una señal: los AirPods de Eun-gyeol Choi, el hijo del director secuestrado. La ubicación marcaba que estaban en el baño de mujeres. Dudó si actuar sola, pero ya estaba ahí. Entró al baño, con precaución. No había nada extraño, salvo una chica que tenía los mismos audífonos. Yuna decidió acercarse con una sonrisa forzada, intentando parecer amable para no asustarla. Le preguntó directamente dónde consiguió los AirPods, pero la chica, asustada, gritó. Su novio apareció y comenzó una escena. La acusaron de querer pelear y de intentar robarle. El chico le gritó, acusándola de creerse superior solo por ser linda, e intentó golpearla. Pero Yuna lo esquivó con facilidad, lo dominó con una llave al cuello y casi lo mata. En ese momento, entró en razón. Lo soltó y trató de volver a la conversación con la chica, quien temblaba del miedo. Volvió a preguntarle sobre los audífonos, esta vez con una expresión mucho más amenazante. Poco después, Yuna regresó con el grupo. Les mostró los AirPods de Eun-gyeol y explicó que había rastreado su ubicación hacía un rato. Los hermanos estaban sorprendidos. Pedro, sin dudar, dijo que también sospechaba lo mismo. Les pidió que analizaran la situación: un parque de diversiones, lleno de ruido y distracciones. Si alguien quisiera ocultar a un rehén gritando,
¿dónde lo pondría? En una atracción donde los gritos sean parte del ambiente, y señaló la atracción clave, la mansión embrujada. Estaba completamente reservada desde el inicio del día, pero nadie los había visto entrar ni salir. Decidieron entrar. Jung y Jae iban al frente, intentando hacerse los valientes, aunque Jung no soltaba a Yuna. Ella le reclamó, y entre discusiones y pasos cautelosos, avanzaron. Pedro notó algo muy extraño. No sentía la presencia de nadie. El lugar estaba vacío, demasiado. Entonces les advirtió, debían estar listos, porque ahí comenzaría realmente su misión. Jung dudaba. Pedro, sin embargo, afirmó que ya habían completado la mitad. ¿Por qué estaba tan seguro? Porque, según él, la primera parte de la misión era ser víctimas del mismo modus operandi que el secuestrador usó antes. Poco después, todos comenzaron a desmayarse. Mientras tanto, en otra parte del recinto, el entrenador le entraba en pánico. Le pidió a uno de los asistentes contactar al grupo, pero nadie contestaba. El entrenador le reveló una verdad inquietante: el secuestrador era Sang-do Park, un ex miembro de la organización, un asesino tan peligroso que fue nominado para ser apóstol, pero terminó siendo expulsado porque no pudieron controlarlo. Para mostrar lo que era capaz de hacer, el entrenador enseñó su pierna amputada. Sang-do le había hecho eso. El pánico del entrenador era real. Había que detenerlo antes de que algo terrible sucediera. De vuelta en la mansión embrujada, vemos maletas apiladas, y entre ellas, a Pedro y Yuna. Sang-do Park apareció ante ellos con una sonrisa calmada y sádica. Les reveló que los había drogado con cloroformo, la misma sustancia usada en películas para desmayar a las víctimas. Se burlaba diciendo que todos habían caído con la boca abierta, tal como sucede en el cine. Yuna, todavía con fuerzas, comenzó a parpadear, consciente de que algo estaba mal. Sang-do la miraba, se preparaba para atraparla. En paralelo, el entrenador le gritaba desesperado, si Sang-do los atrapaba, también les cortaría las piernas. Ya no era una simple misión, era una pesadilla real. Y ellos habían caído en la trampa del monstruo. Yuna se salvó justo cuando sonó una llamada en su celular. Park tomó el teléfono y dijo hola, pero el entrenador apareció y le advirtió a Park que si se atrevía a ponerle un dedo encima a sus alumnos lo destruiría. Park respondió que hacía tiempo que no hablaban, dirigiéndose a Wan, y se burló de cómo le hablaba a su colega menor, insinuando que tenía miedo de que les cortara las piernas como lo hizo con él. El entrenador le llamó desgraciado y le advirtió que ya vería, pero Park propuso una apuesta, que adivinara cuántas piernas tendrían sus alumnos cuando los encontrara. Si acertaba, dejaría libre al hijo del director Choi, pero si fallaba, tendría que apostar algo él mismo. Wan preguntó por qué el entrenador se veía tan asustado y llamó a Park para que no se escondiera y le diera su ubicación, pero Park le dijo que se apurara porque la diversión estaba por comenzar. Minutos después, Yuna llamó a Pedro y pensó que era ridículo que el cloroformo hiciera efecto cuando él no había cerrado la boca ni se había quedado dormido. Se quitó un tenis y lo puso en la cara de Pedro para despertarlo. Pedro le preguntó qué estaba haciendo y ella le dijo que estaba despierto. Él le dijo que nunca se durmió. Yuna intentó explicarse, diciendo que solo quería levantarlo, y Pedro le preguntó si era con el olor de su pie. Ella le dijo que no pensaba pellizcarlo con los dedos, y que al fin usaría una táctica aprendida en los entrenamientos. Le mostró cómo hacerlo, pero Pedro le demostró que ya estaba suelto. Yuna le preguntó cómo y cuándo se liberó y Pedro le dijo que hacía rato, listo para impedir que hiciera algo peligroso si era necesario. Yuna le dijo a Sang-heu que aquello ya no era un simple secuestro, que ese hombre perteneció a la organización y Pedro confirmó que lo sabía. Luego le preguntó a Yuna si le gustaban las apuestas y ella se sorprendió con la pregunta. En otro lugar, Jung dijo que nunca pensó que un oficinista tuviera tantas agallas y que le gustaría cerrar el asunto, pero tenían una misión que cumplir. Advirtió a Park que, si no decía la verdad sobre el paradero del hijo del director Choi, moriría. Park se divirtió con la energía de los jóvenes y les propuso un juego. Los hermanos pensaron que sonaba interesante. Wan recordó las palabras de Park y pensó que, si ganaban, él haría lo que pidieran e incluso dejaría libre al hijo del director Choi. Wan advirtió que no aceptaran jugar porque era imposible ganarle, pero Park dijo que si perdían les cortaría una pierna a cada uno. Jae dijo que pensaba que Park era un oficinista común, pero vio que ocultaba una faceta peligrosa. Jung dijo que estaba seguro que después de esa pelea Park no volvería a caminar. Park lanzó un cuchillo y dijo que no sería divertido si él no tenía la ventaja. Al atacar, le advirtió que se arrepentiría porque era muy hábil con los cuchillos. La División 58 del orfanato Jeongwan estaba representada por Jung Doko, conocido por su velocidad y como el mejor luchador con cuchillos de la preparatoria Sin Jeongwan. Comenzaron a atacar con sus cuchillos uno tras otro. Jung pensaba que la pelea era más fácil de lo que pensó, que ambos tenían el mismo cuchillo, pero Park era más lento y aún no encontraba oportunidad para rematarlo. Sabía que pronto Park se cansaría y perdería velocidad y precisión. Mientras esquivaba un ataque, notó algo extraño y se dio cuenta de que, aunque tenían el mismo cuchillo,
el suyo no tenía filo. Park lanzó un ataque al cuello, pero Jung bloqueó y retrocedió. Park le preguntó qué pasaba y Jung respondió que su cuchillo no tenía filo mientras la cara de Park mostraba una expresión psicópata. Pedro y Yuna llegaron, y Yuna dijo que venían a ayudar, pero Jung los detuvo, diciéndoles que no se metieran porque era su pelea y dudaba que pudieran ganar, así que solo observaran. Jae estuvo de acuerdo. Jung explicó que tenían una meta en la vida y contó que la División 58 debía pasar un reto final para graduarse llamado la prueba infernal. Durante un mes debieron sobrevivir en un bosque aislado sin comida ni agua, con una sola bala para todo. El lugar estaba lleno de bestias feroces, y para sobrevivir hicieron lo imposible. Los demás usaron sus balas para cazar, traicionarse e incluso suicidarse. Ellos nunca se rindieron, se propusieron salir vivos. Guardaron sus balas hasta el final, creyendo que esa bala cambiaría su destino. Al terminar la prueba, de 181 niños solo ellos 2 sobrevivieron. Luego supieron que Pedro, cuando tenía su edad, estableció un récord que nadie ha superado en 58 años. Pasó la prueba sin usar la bala. Jung le dijo a Park que habían pasado 10 años esforzándose para convertirse en leyendas como Pedro. Sonrieron y atacaron a Park con fuerza. Jae atacó primero y llamó a Jung, quien se impulsó con Jae para atacar a Park. Park se rió y dijo que ya no quería su pierna, sino que le cortaría el brazo en su lugar. Jung dejó caer el cuchillo y dijo que si no podía cortar tendría que apuñalar. Jae atacó con el cuchillo al rostro de Park. Pero Park rompió el cuchillo sin esfuerzo y preguntó si querían seguir los pasos de Pedro y si creían poder lograrlo. Jae se preguntó cómo pudo romper el cuchillo. Park explicó que usaba un kukri, una espada corta tradicional de Nepal, que tiene el triple de masa y peso de una espada común. Entrenó con kukris toda su vida. Es más rápido que un cuchillo y más grueso que un hacha, un arma digna de un asesino. Park era un ex asesino de la Gloria Sangdo, con habilidad en esgrima, clasificado con nivel A. Jung y Jae intentaron atacarlo mientras le gritaban que cerrara el pico, y pensaban cómo podía blandir la espada con tanta facilidad. Park los derrotó rápidamente al atacar sus puntos débiles con gran velocidad. Antes de que cayeran desmayados, les dijeron a Yuna y Sang-heu que escaparan rápido. Yuna gritó sus nombres y Park les dijo que no los mató porque eran solo chicos y no sería capaz, pero debía comenzar a cobrar la apuesta, una pierna por persona, ese fue el trato. Yuna le gritó a Park que esperara y Pedro pensó que iba en serio. Entonces propuso hacer una apuesta mayor, doblarla, ofreciendo sus piernas, un brazo o incluso su cabeza. Park se sorprendió y dijo que este grupo estaba lleno de sorpresas, no esperaba menos de los chicos de la organización. Finalmente aceptó y le lanzó un cuchillo a Pedro, preguntándole si necesitaba un arma para que fuera más divertido, ya que quería tener la ventaja. Yuna le dijo a Pedro que no podía hacer eso, pero Pedro le respondió que solo necesitaba eso. Park pensaba que Pedro solo llevaba una simple bandeja de metal y se reía, diciendo, me van a matar de la risa, hasta me sacaron un par de lágrimas. Pero ¿sabes qué, mocoso? No voy a dejar que me ganes solo porque eres joven. De inmediato, Park atacó a gran velocidad, pero Pedro esquivó sin esfuerzo todos los ataques que le lanzó usando únicamente la bandeja. Park, sorprendido, le dijo, así que pensabas usarla como un escudo. ¡Qué creativo! ¿Cuántos ataques más crees que pueda resistir tu pequeña bandeja de metal? 10. Lo dudo, creo que solo uno más. En ese momento, se acercaba el maestro hacia donde estaba Park, y este pensó, ¿qué rayos está pasando? No puedo dejar que la historia se repita, no volverá a pasar, no permitiré que Santo me arrebate todo de nuevo. Luego, vemos qué pasó con ellos dos. Park le preguntó a Yuna, ¿por qué estás tan nerviosa, señorita? Estas cosas me pasan a cada rato. De hecho, en vista de que hemos llegado tan lejos, ¿qué tal si hacemos una apuesta? Saldré de aquí vivo o muerto. Los croupiers como tú son muy astutos, imagino que sabes cuál es la hipótesis más acertada. Si yo estuviera en tu lugar, apostaría por mí. El maestro le dijo en ese tiempo a Sangdo Park, la organización ha quedado mal parada luego de los percances que ocasionaste. Tenemos que eliminarte para arreglar la situación y llegar a un acuerdo con las otras partes. Hemos decidido prescindir de tus servicios a partir de ahora. Y se lanzaron al ataque. El maestro explicó, nuestro grupo pertenecía a un rango que solo aceptaba asesinos veteranos de nivel B o superior. Sangdo tenía mucho talento, pero era imposible que pudiera darle pelea a 5 mercenarios de nivel B. Aún así, pude divisar el brillo en sus ojos cuando blandió sus espadas. En ese instante me di cuenta de que su habilidad en ese campo era superior a la de un humano común y ese día mi carrera como asesino llegó a su fin. No importó que nuestras sierras eléctricas fueran más poderosas que sus espadas, porque ni bien las blandió, perdimos esa batalla. Volvemos a la pelea actual. Park lanza un gran ataque que termina partiendo la bandeja en dos y también golpea a Pedro. Park dijo, tienes suerte, chiquillo, pero ¿qué harás ahora? Tu pequeño escudo se partió en dos. Yuna quiso ayudar, pero Pedro le dijo, un kukri, qué curioso. Los kukris se utilizan como armas pesadas y es común que no tengan filo. Me sorprendió muchísimo que el tuyo estuviera tan afilado. Pedro agarró la bandeja con gran fuerza. Yuna pensó,
¿Qué rayos? Su intención nunca fue usarla como escudo, pensaba usar la bandeja como un par de cuchillas. Pedro dijo, ahora tengo el arma perfecta gracias a ti. Park le respondió, nada mal, quieres demostrar que no eres un mocoso común y corriente, ¿cierto? Y pensó para sí, ¿quién diablos es este chico? Es rarísimo. ¿Podría ser una simple coincidencia? No, tiene que haberlo planeado. Hace un rato estaba seguro de que mi tajo lo había alcanzado, pero en un abrir y cerrar de ojos dio un rápido salto hacia atrás. No tiene sentido. ¿Cómo pudo sobrevivir y lograr que su bandeja terminara siendo cortada en dos partes iguales? No es nada ordinario. Pedro se quitó la camisa y dijo, mira, mocoso, no sé dónde aprendiste esos trucos baratos, pero no funcionarán conmigo. Mientras le lanzaba la camisa para tapar su vista, pensaba, ¿lo planeó o es pura coincidencia? Tendré que averiguarlo. Se lanzó a toda velocidad contra Pedro y, mientras éste estaba en punto ciego, lanzó múltiples ataques diciendo, debí suponerlo, aún te falta mucho por mejorar. Esta vez sí le hice daño. Pero se sorprendió de algo y pensé que le había cortado la piel. Pedro estaba a punto de matarlo, mientras que Park apenas cortó una almohada con su cuchillo. El ataque de Pedro impactó, pero Park se alejó a gran velocidad mientras sangraba y dijo, lo voy a matar, se colocó detrás de mí en un segundo e intentó cortarme el cuello sin titubear. Tú, si no hubiera bloqueado su ataque con mi mano, me habría cortado la yugular. Y preguntó, ¿quién eres en realidad? Luego dijo, ahora lo entiendo. La bandeja es tan embotada que no puede cortar mi ropa, tampoco puede defenderme de un golpe de mis espadas. Quiso atacar mi cuello. Encima no puedo seguir su ritmo. ¿De dónde salió este mocoso? No puede ser humano. Así transcurrió el combate. Yuna pensaba, sus kukris son sumamente pesados, cada tajo de su arma puede destruir todo a su paso. Si llega a alcanzarte, morirás en el instante, pero ese hombre es más lento que Sang-gu. Debe ser por culpa del peso de su arma. Si las cosas siguen así, Sang-gu ganará la batalla. Pero en ese momento, Pedro fue cortado en la mejilla. Yuna pensó, le cortó la mejilla. Park pensaba, dicen que no podrás atrapar a tu presa si no tienes la herramienta adecuada. Felizmente, sacó dos cuchillos más pequeños de los que estaba usando y dijo, tengo las dagas perfectas para acorralarte, alimaña. Pedro pensó, escondía cuchillos dentro de sus kukris, que tienen el triple de masa y peso de una espada común. Pero ahora que el peso ya no juega en su contra, he perdido la ventaja de la velocidad. Comenzaron a pelear nuevamente, atacando y bloqueando a gran velocidad. Yuna pensaba, su desempeño cambió radicalmente de un momento a otro, es mucho más rápido, pero siento que algo no cuadra. Un puñón como el suyo suele usarse para apuñalar, ¿por qué lo mece de un lado a otro? Park lanzó un ataque para acabar con Pedro mientras le decía, que muera de una vez por todas, pero su mano quedó paralizada y se le cayó el cuchillo. Pensó, eso no puede ser, ¿qué está pasando? Pedro le preguntó, ¿no sientes las manos? Park respondió, ya me di cuenta, maldito mocoso. Y pensó, nunca quiso cortarme el cuello, su intención siempre fue cortarme las manos. Le dijo, oye, mocoso, ¿qué le hiciste a mis manos? Pedro contestó, músculos flexor, extensor y abductor, nervio mediano, nervio radial y nervio ulnar. Me aseguré de incapacitar cada músculo, nervio y tendón que necesitas para usar tus manos. Desde el inicio nunca pensé en matarte. Park dijo, no entiendo, está claro que la persona frente a mí no es un chico común y corriente. Ya lo sé, esta persona ha matado a miles antes que a mí. Pedro dijo, hace un rato dijiste que mi bandeja de metal no podría derrotar a tus espadas, pero la situación ha dado un giro. Te eliminaré con los poderes que tanto subestimaste.